Y es necesaria porque es el que pone los puntos sobre las IES respecto de las intervenciones de la oposición para desacreditar al gobierno. Calderón aumentó en 135% los delitos y el siguiente lo aumentó en 53% con Peña Nieto, de manera que tienes un enorme proceso de violencia, hasta que llegó el señor Estrada y estableció, oigan, no nos reconozcan, a nosotros no nos interesa, nosotros ni reconocemos ni esperamos que nos reconozcan. Esa es la política. México es una referencia obligatoria para los dominicanos, no solamente por la solidaridad mexicana, por los vínculos históricos que hay con México, sino también porque ciudadanos como Héctor Díaz Polanco han tenido una participación destacada, importantísima, en la política mexicana, en la academia mexicana, en la investigación sociológica y política. Y Héctor está de visita en República Dominicana y le agradecemos muchísimo que nos haya concedido una conversación que vamos a tener en un momento. Héctor, en este momento es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Hasta hace apenas unas cuantas semanas era el presidente del Congreso de Diputados de la Ciudad de México. Pertenece al Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que es el partido de gobierno en México, y forma parte del Instituto de Formación Política de Morena. Antes tuvo una alta responsabilidad en la Comisión Ética de Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Héctor, por aceptar este diálogo en esta visita navideña a República Dominicana junto con Consuelo, tu compañera. Gracias, te agradezco mucho, Fausto, es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Como hemos comenzado ya el 5º año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuando comienza el 5º año comienza a pensarse, bueno, termina el sexenio, no hay reelección. ¿Cómo anda la actividad política? Yo he visto alguna gente que ha salido de Morena, como una senadora que es muy crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y he sentido que hay un deterioro en el gobierno de México, sobre todo, me da la impresión, por una muy fuerte presencia excesiva del presidente diariamente, prácticamente en todos los actos de la vida nacional, institucional, está el presidente. ¿Es así? Bueno, es así en el sentido de que es evidente la presencia multifacética del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es un líder extraordinario y porque además las condiciones del país determinan que si Andrés Manuel no tuviera esa presencia probablemente no habría gobierno. Es decir, la oposición es una oposición muy fuerte, muy feroz. Es una oposición que ha aprendido a utilizar los medios que tiene a su disposición, y el medio que tiene el gobierno y el proyecto es prácticamente la mañanera, la famosa mañanera, la conferencia de las mañanas, con la presencia central del presidente de la República. Que se transmiten por la televisión, por la radio, está todo el tiempo. Así es. Que marca la agenda. Responde todas las preguntas que le hacen los periodistas que asisten a estas mañaneras. Sí, es un hecho único. Yo creo que no hay nada parecido. ¿Y se puede evaluar como positiva tanta exposición? Incluso a la comisión de errores públicos abiertos como se ha cometido. Sí. Es positiva y necesaria. Es positiva porque es una especie como de escuela de cuadros. Es una especie de instrumento de concientización pública, porque Andrés Manuel, como has podido seguro ver en sus mañaneras, no solo habla de los temas políticos que le plantean los periodistas, sino que se echa largas disquisiciones históricas, así que es un informador histórico para la gran masa, y sobre todo, y es necesaria porque es el que pone los puntos sobre las IES respecto de las intervenciones de la oposición para desacreditar al gobierno. Eso es tan evidente que las mañaneras son las conferencias del presidente de lunes a viernes, que cuando la oposición quiere plantear un asunto contra el gobierno importante,
lo planean muy bien y lo expresan el día viernes, porque eso le da 2 días de credibilidad posible hasta que llega el lunes y la Cuando el mañanera, presidente cuando ya el toma la presidente palabra. toma la palabra y pone Ya. las cosas en su Lo que lugar. se ve desde fuera, y eso es apenas una observación, es que como el presidente habla tanto, la palabra del presidente se deteriora ante un público cada vez más crítico. No, yo diría que toda la información disponible indica exactamente lo contrario. Es en constante ascenso. Es un fenómeno fuera de serie y difícil de entender, digamos, visto esporádicamente, ¿no? Los que seguimos de cerca el asunto nos damos cuenta de que es un fenómeno único. La atención pública no baja, al contrario, cada vez más mexicanos ven este programa diario, y los ven en distintos momentos del día, porque habrá gente que a las 7 de la mañana está trabajando, no puede ver la mañanera, pero lo ve diferido. Prácticamente los canales de oposición, que al principio intentaban por lo menos minimizar el efecto de las mañaneras, llegaron rápidamente a la conclusión de que lo mejor era transmitirla, porque de otra manera la audiencia se escapaba. Es un fenómeno extraordinario, porque es que era necesario, para lo que él llamó desde el principio, parte de su proyecto, la revolución de las conciencias. Es decir, el gobierno no solo hace transformaciones mediante políticas públicas, sino que está en un constante proceso de transformación de la visión de la gente sobre lo que acontece en ese momento, incluso sobre la historia. En estos 4 años de gobierno de López Obrador, ¿se ha podido cumplir con el programa de regeneración que planteó el presidente como candidato? Porque Sí, yo he visto ya algunas evaluaciones. Sí. Algunas resultan positivas, otras no tanto, en la televisión mexicana, que también he visto en México y la puedo ver aquí. Sí. Bueno, si juzgamos exactamente por los 100 puntos que él leyó en su toma de posesión, según la contabilidad, él ha cumplido ya 98. Uno de ellos, que es un tema para larguísimo plazo, que es la descentralización, que es muy difícil de realizar, que consiste en que todos los ministerios, las secretarías de Estado, estén en distintos estados de la República, dispersos, según su vocación y la naturaleza de estas entidades. Eso no se ha podido conseguir, creo que se ha conseguido en 2 o 3 ministerios, educación, cultura, pero en el resto, ahora se va a ir al estado de Guerrero, la Secretaría de Salud, pero eso no se ha logrado conseguir. Y hay un punto más que era lo de quedar completamente resuelto el asunto de Ayotzinapa, el asesinato de los llanos. Eso está avanzado, muy avanzado, incluso ya hay detenidos, están en proceso, etcétera. Los 42. De los 43. 43. Sí. Pero el resto de los puntos ya han sido cumplidos. Pero en el ínterin, el presidente ha ido planteando probablemente otros 100 puntos de cosas nuevas que ha ido cumpliendo. En general, el gobierno ha sido bastante exitoso en términos de la realización de estos puntos, promesas de gobierno. Algunos están en fase de desarrollo, por ejemplo, el gravísimo tema de la seguridad del país. Eso no se ha podido revertir por completo, porque estamos hablando de que en los 2 gobiernos anteriores, el antepenúltimo, el de Calderón, aumentó en 135% los delitos, y el siguiente lo aumentó en 53% con Peña Nieto, de manera que tienes un enorme proceso de violencia y acumulación. Pero ya hay información que indica que en los 2 primeros, en el último año y este año, ya se estabilizó, ya no siguió creciendo, porque era una curva, pero ese es y se ha bajado un poco, un 10%. ¿Ese es el resultado de algún pacto del gobierno y del presidente con determinados grupos, como hay denuncias, o es el resultado de la acción institucional, gubernamental, de persecución y de reducción de la actividad criminal? Sí, hay una reducción, como te digo, de un 10%, que es ya un logro bastante considerable, tomando en cuenta la curva tan fuerte de ascenso. Pero es resultado de una política nueva que ha implementado el presidente y que, por supuesto, la oposición critica muy fuertemente, que se sintetiza en el lema un poco maniqueo de
abrazos, no balazos. Es decir, lo que plantea el presidente es las políticas de solo el uso de la fuerza han fracasado sexenio tras sexenio, y por tanto lo que quiero dar es un golpe de timón en donde el ataque a las causas es tan o más importante que el ataque directo por la fuerza contra la delincuencia. Entonces esta combinación es lo que procura, es más lento seguramente, pero probablemente sea más eficaz, pero ataca un elemento que para mí es central en cualquier gobierno de izquierda, que es el ataque a la desigualdad. La búsqueda de establecer políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, porque si eso no se logra, el asunto de la violencia es irresoluble en países como los nuestros, ¿no? Particularmente en México. He visto el caso de una senadora que fue electa por Morena y que finalmente cambió, ahora forma parte del PAN, Partido de Acción Nacional, uno de los partidos de oposición junto con el PRD, junto con el PRI. Sí. Entonces, una de las cosas que señala es que el momento de su separación es que el momento en el que el presidente se acerca a un vehículo para darle un abrazo a la madre de uno de los narcotraficantes y criminales más importantes de México, que ya está en prisión perpetua en Estados Unidos. Sí. Lili Telles se llama la señora. Telles, sí, apellido Telles. La conozco. Sí, claro. Por supuesto que eso no es cierto, desde lejos lo sabemos todos, es público. Ella es una mujer extraordinariamente conservadora, sí. Que en un momento determinado, en la euforia general de ascenso de Morena y de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, produjo en muchísimos políticos, incluso políticos de derecha, una grata impresión y una tendencia a venirse para este lado, ¿verdad? Sí, para el lado de Andrés Manuel. Sí. Ella fue un caso de esos. Hubo una apertura porque siempre en esos momentos hay la tensión de que podría no alcanzar la votación para lo que se propone y por tanto hay la tendencia a llamar cada vez más aliados para ampliar la seguridad de la victoria. Andrés Manuel hizo ese gesto. Hizo eso. Y ella fue uno de esos casos beneficiarios, pero era evidente que ella no se iba a poder mantener en esto y conforme se sentó en su curul en el Senado empezó a manifestar cambios graves. Mi comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano jurisdiccional de Morena, como el Poder Judicial en el partido, por presión debido a su tendencia evidente, contraria a los principios de Morena, la gente nos solicitó masivamente que la separáramos del partido, pero no podíamos separar el partido porque nunca fue miembro del partido. Y en consecuencia lo que podíamos hacer era pedir su separación de la bancada, y eso fue lo que se hizo, se pidió su separación de la bancada. No se logró por complicaciones que son largos de explicar de carácter jurídico, pero ella terminó renunciando. Ella renunció. Y se pasó al lugar que le corresponde, que es el Partido Partido Acción Nacional. Se quedó independiente en un primer periodo y luego se fue al PAN. Sí, muy pocos días, porque eso era casi cantado, ¿no? En este proceso, ¿cuál es el principal partido de oposición contra el gobierno de Morena en este momento? Bueno, en este momento, ¿el PRI o el PAN? Es el PAN, es el que tiene más, más intención de voto, más simpatía, pero por poco. Cuando lees las encuestas, Morena está más o menos entre 35 y 40, según la encuesta, y el que sigue es el PAN, pero con 17, 15, y el PRI con 1 o 2 puntos por debajo. El PRI en tercer lugar, pero PRI es el PAN. En tercer lugar. Sí. ¿Cómo se ha manejado frente a esta crisis de materias primas, carestía, inflación en general? Estuve hace poco en México, finales de noviembre y principios de diciembre, y sentí que la inflación ha sido muy fuerte en la Ciudad de México. Sí, hubo un momento difícil con la inflación, llegó a 8 puntos y pico, muy elevado, pero se logró controlar y en este momento está alrededor de 7 puntos y pico y bajando. O sea, se ha logrado controlar, el gobierno tomó algunas medidas fundamentales. ¿Qué medidas se mencionan entre para empezar, evitar que subiera el precio de los combustibles, que es un factor muy que produce generalización de inflación.
y establecer... Aunque el hecho de que México es un productor de combustible suficiente como para abastecer su mercado y exportar, eso también es una buena manera para el gobierno es una de ventaja. reducir eso, no tiene que sacrificar su presupuesto. Sí, pero ni siquiera tuvo que sacrificarlo porque lo hizo con el aumento del precio del petróleo. Ya. Ese ingreso adicional le permitió solventar los precios internos. Exactamente. Bien. Y el segundo elemento fundamental fue un pacto, un arreglo con los industriales, con el sector privado, para mantener una canasta básica estable, que establecieron que, si no mal recuerdo, son alrededor de 29 pesos o algo así. No subió el precio de la tortilla. No, se ha estado controlando de tal manera que eso ha aminorado el efecto de la inflación. Pero en todos los demás elementos de carácter económico el gobierno ha presentado muy buenos resultados. En primer lugar, la estabilidad monetaria. Eso es asombroso. Una de las cosas que decía la oposición es evidentemente el peso, que en ese momento estaba en alrededor de 20, sí. Se iría a 30 y están hacia 18, arriba. creo. Y no solo no se ha devaluado, sino que se ha evaluado. Se ha evaluado, se ha valorado más el peso mexicano. Asombroso, es una de las monedas más sólidas, creo que la tercera a nivel mundial. El hecho de que la inversión extranjera directa ha aumentado con niveles récords en los últimos tiempos, lo cual mantiene asombrado a propios y extraños. Se esperaba que los inversores extranjeros irían de un país según la oposición, casi al borde del comunismo, ¿no? Una cosa ridícula. El empleo tiene niveles récord también de aumento este año, de tal manera que es otro elemento muy positivo, y sobre todo se han tenido resultados ya notables, todavía en ascenso, por lo que hace a la disminución de la desigualdad social. Eso para nosotros es una cosa muy importante. Disminución de la desigualdad social. De tal manera que había un puntaje de 1 a 18, por lo que hace a los deciles más altos y los más bajos, y eso bajó a 16, 2 puntos según la información oficial. Esto evaluado en el gobierno de Morena. Durante el gobierno. No durante el año, sino durante el gobierno de Morena. Sí. La pobreza ha bajado en 2 puntos. En 2 puntos. En el gobierno de Morena. La desigualdad. La desigualdad, más que la pobreza. La desigualdad. Que es el elemento vital. ¿Hay algún otro elemento relacionado con el tema de la violencia social y esa percepción que se tiene desde el exterior de que la inseguridad es un punto débil de la política mexicana en general? Sobre todo en el estado de Guerrero, que es donde Sinaloa, que es donde han funcionado y han operado los grupos y carteles criminales. Sí, así es. Ese es uno de los retos más tremendos que recibió el actual gobierno. Lo ha enfrentado con esta política de atacar simultáneamente las causas, porque dice Andrés Manuel que si los jóvenes no reciben atención y siguen siendo niños que ni estudian ni trabajan, pues son fáciles de reclutar por el narcotráfico, ¿no? Por la delincuencia organizada. Por tanto, hay que darle apoyo, y para eso hay programas para los jóvenes, que es un capítulo muy importante de este gobierno, una especie de estado de bienestar que permite mejorar las condiciones de la gente. Eso ha ayudado mucho y ha permitido que a escala nacional, como te indicaba, hay una disminución de alrededor del 10% de los delitos del fuero común, delitos federales, y que se baje en esa proporción es un éxito admitido por cualquier persona sensata, pero sigue siendo uno de los más graves problemas, que todavía hay que hacer un gran esfuerzo para resolverlo. Pero hay que tomar en cuenta que la violencia se concentra en 6 o 7 estados de la República. En el resto no hay la violencia. No hay esa violencia. No, por supuesto que no. Entonces hay que focalizar su presencia en los estados clásicos, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, etcétera, que son en donde hay más violencia. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, miembro del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional de México, Morena, el partido de gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Volvemos en un momento. Héctor, me interesa hablar de México, Andrés Manuel López Obrador y su política internacional, porque yo vi que cuando el presidente Biden ganó las elecciones, el último en reconocer al presidente Biden, el último en admitir que había ganado una polémica elección, fue el gobierno de México. Pero además acabo de ver que el primer gobierno que acaba de darle apoyo a Pedro Castillo es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que recibe a la familia de Pedro Castillo, quien está preso en Perú, la recibe México como exiliados, dándole protección. ¿Qué hay con la política exterior de México? ¿Realmente se sienten los cambios o sigue siendo la incertidumbre de hacia dónde va lo que nos conviene o por lo que nos conviene? Yo creo que sí hay un cambio fundamental. Para empezar, México ahora está colocado en América Latina como uno de los países más activos en la vida diplomática de la región, cosa que no ocurría antes. México estaba bastante ausente en esos procesos. Ahora es una fuerza permanente, asombrosamente activa con los procesos. Es a veces difícil entender, quizás desde fuera, la política exterior de Estados Unidos mexicanos, de México, porque la doctrina Estrada, que es la que guía los pasos, resulta a veces incomprensible para la gente. Pero la esencia de la doctrina Estrada, lo que Estrada, ese secretario de Relaciones Exteriores, estableció como política, que quedó como doctrina, es que México no hace reconocimientos. Eso devino de que México sufrió mucho con Estados Unidos durante, sobre todo, las primeras décadas del siglo XX, con el asunto de los reconocimientos de los gobiernos mexicanos. Entonces, si no había reconocimiento de Estados Unidos, los mexicanos sufrían tremendamente con esto, hasta que llegó el señor Estrada y estableció, oigan, no nos reconozcan, a nosotros no nos interesa, nosotros ni reconocemos ni esperamos que nos reconozcan. Esa es la política que plantea la doctrina Estrada. Por tanto, México no hace reconocimientos. México sencillamente toma nota de los resultados de los procesos de los países. Por eso, en el caso de Estados Unidos, hasta que no hubo una resolución del órgano oficial diciendo el ganador es Biden, México no tomó ninguna decisión. ¿Y por qué ahora sí toma una decisión rápidamente? Pues en el caso de Pedro Castillo y Perú. Porque ya con Pedro Castillo como presidente el país tenía una relación. Y lo que sí registra México es que ese señor empezó a ser desconocido, incluso fue encarcelado. Entonces eso es lo que... Se mantiene encarcelado. Exacto. Y eso es lo que México reclama. Pues es un país que es un gobierno que fue electo legítimamente, etcétera, etcétera. Sí. De tal manera que... Pero lo importante, a mi juicio, es el liderazgo que ha logrado México a partir de los posicionamientos realizados por el gobierno, personalmente por el presidente López Obrador, de interesarse en el proceso de integración regional. Ya. ¿Hay posibilidad de reforzar la integración regional tomando en cuenta los cambios de gobierno que ha habido en Chile, recientemente en Colombia, en Honduras, que se mantiene la posición un poco compleja, pero crítica en Venezuela y en Nicaragua? Bueno, yo creo que son las condiciones óptimas. Hacía mucho tiempo que no se presentaba, precisamente con excepción del primer ciclo de estos gobiernos llamados progresistas. Este es el segundo ciclo que inició en el 18 justamente México y que luego pasó a Honduras, Colombia, Chile, etcétera, hasta llegar a Brasil el día justamente de ayer. Ahora con Lula que llegó al gobierno. Exacto, son las condiciones óptimas para impulsar el proceso de integración. México, hasta este momento, porque no ha podido entregar, tiene la presidencia de este organismo de integración del Pacífico, del que forma parte Perú, a quien debe entregar la presidencia, y por las perturbaciones políticas no ha podido hacerlo, a Chile y Argentina, junto con México.
Y México también estuvo al frente de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que son órganos de integración. Por tanto, México ha tenido un papel muy activo últimamente en este proceso. Y yo pienso que, en efecto, si no se produce este impulso, va a estar difícil resolver nuestros problemas. La novedad, por lo que hace a la integración, que es un tema muy viejo, bueno, arranca desde el Libertador Bolívar hasta el día de hoy, es que Andrés está dando un giro muy interesante, y es que está planteando no solo la integración de América Latina, sino que está planteando la integración de América, incluyendo a los 3 países del norte. Estados Unidos, Canadá y el propio México. Y esto es una gran novedad. Lo que está diciendo es, para lograr una verdadera integración necesitamos integrar toda la región y constituir una gran región socioeconómica, cultural, política, del tipo de la Unión Europea. Sí. Pero hay países que tienen muchas dificultades. Por ejemplo, solo un tema es el de México y Estados Unidos. Así es. ¿Cómo manejan sus relaciones con una frontera de 3.000 kilómetros? Así es. Y sobre eso tienen que ponerse de acuerdo, pese a que hay gobiernos que cambian. Así es. La política con Donald Trump era distinta, con lo del muro y que México lo pagara, a la política con Biden, que no está con lo del muro. Así es. Pero Andrés Manuel ya con Trump logró que Trump abandonara su proyecto del muro. O sea, logró durante el curso de su relación, que fue a medias, porque cuando entró Andrés Manuel ya llevaba un buen tiempo Trump, y logró que Trump admitiera que tenía que fundar la relación bilateral en el respeto, incluyendo lo de no seguir insistiendo en el muro. Biden ya no ha hablado del muro, ni ha construido un solo metro, de tal manera que Andrés Manuel ha logrado, el presidente de México, un gran éxito en términos de estabilizar la relación entre México y Estados Unidos, admitiendo a ambas partes que su relación es de mutuo interés, por lo del Tratado de Libre Comercio. En este momento, México es el primer socio comercial de Estados Unidos a escala mundial, desplazando a China y a Canadá. Y de tal manera que ahí hay una oportunidad extraordinaria. Lo que dice Andrés Manuel, bueno, esta muy buena relación que tenemos ahora, hay que ampliarla para apoyar a los demás países de América Latina, sobre todo hablando de Centroamérica, en el caso del Caribe, Haití, por ejemplo, para establecer condiciones que favorezcan el bienestar de la población, etcétera, y plantea un proyecto que seguro le suena a los norteamericanos por el nombre. Está planteando un proyecto de Alianza para el Bienestar, que claro le suena por el proyecto de Kennedy de Alianza para el Progreso. Lo que está diciendo es que esa nueva alianza sea sobre nuevas bases de respeto mutuo, respeto de la independencia de los países y de cooperación para el desarrollo. Qué bueno, me parece sumamente valioso esto, porque además México se reafirma como un país con propuestas de unificación de la región y de propósitos comunes y de reconocimiento de la legalidad y la democracia. Así es. Creo que México es el primer país que protesta cuando Estados Unidos interviene en República Dominicana en 1965. Pero, ¿qué está dispuesto a ofrecer México en relación con el restablecimiento de la democracia en Haití, por ejemplo? Bueno, Andrés Manuel ha insistido mucho para estas 2 zonas, particularmente la Centroamérica, porque de Centroamérica viene un problema que es común de México y Estados Unidos y de Norteamérica en general, que son los migrantes, el problema de los migrantes que fluyen hacia el norte usando el territorio. Guatemala, México, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua. Sí, así es. El Salvador, sí. Menos de Nicaragua, que más bien migran hacia el sur. Hasta dominicanos están yendo por ahí. Así es. Y luego el problema en el Caribe de Haití, insistiendo en que hay necesidad de adoptar decisiones fundamentales. Incluso él planteó en Naciones Unidas, en su última visita allí, en su intervención, un plan mundial en donde propuso con precisión que un número determinado de empresas, de grandes transnacionales, hicieran aportaciones a un fondo, y luego todos los grandes países del mundo, incluyendo al propio México, hicieran unas aportaciones para crear un gran fondo mundial
para atacar estos casos extremos de situación dificilísima, como el caso de Haití y otros casos, para lograr desarrollar en esos países condiciones que retengan a la población, para crear esas especies de cortinas, le llama Andrés Manuel, para que la migración se reduzca los procesos migratorios denigrantes. Exactamente, y que cuando migren encuentren alternativas y oportunidades. Es lo que pasa en México. A los migrantes que pasan por México se les ofrece trabajo, sí, y quedarse en México el tiempo que ellos quieran. Es decir, México está dispuesto a proponer y participar en estas propuestas para su realización. De tal manera que eso ha hecho que México se convierta en un referente de las nuevas políticas que se están discutiendo a escala regional y mundial. Pero continuamente estamos conociendo de tragedias humanas en esa frontera, por esa zona. No sé si es por Guatemala, el estado de Tuxtla Gutiérrez, y penetran por allí y hay unos camioneros y gente que se aprovecha de esos migrantes que van por miles. Sí, porque hay grandes peligros, porque como entran muchos de ellos de manera clandestina, no hay posibilidad de que el gobierno ofrezca garantías, seguridad y protección, y a menudo son aprovechadas esas circunstancias por la delincuencia organizada para afectar a estos grupos, incluyendo... claro. Y hay muchos que llegan a Estados Unidos y siguen llegando. Así es. Algunos republicanos recogen a los que llegan, los llevan en autobuses hasta la casa donde vive la vicepresidenta de Estados Unidos. Así es. O algunos de los políticos demócratas que apoyan, o por lo menos piden respeto. Así es. Y el gobierno mexicano, particularmente Andrés Manuel, ha planteado justamente por eso al gobierno de Estados Unidos que se hagan algunos acuerdos fundamentales, que se creen visas especiales, puesto que Estados Unidos requiere mano de obra, tiene escasez, pero que se haga de manera ordenada, de tal manera que estos migrantes encuentren una opción. Sí. Andrés Manuel ha estado constantemente insistiendo en que la mejor manera de abordar estos problemas es con decisiones estatales, de Estado, que permitan dar orden y arreglo a estas situaciones que de otra manera son muy peligrosas. Héctor, ¿cómo operan los acuerdos de Estados Unidos con México para el manejo de los procesos agrícolas en la frontera de Estados Unidos con México por diferentes vías, incluyendo El Paso, en Texas? San Diego, por ejemplo, para las producciones de alimentos, de productos agrícolas, recolección, sin lo cual los norteamericanos no podrían recoger todos esos productos. Claro, hay un tratado que regula todo esto, ya. Y lo que se hace justamente es respetar el tratado. Hay alguna flexibilidad para algunos temas, en este caso, por ejemplo, México está planteando que no acepta la importación de maíz transgénico. Estados Unidos, por supuesto, insiste en que debe aceptarlo, y hay una polémica, una controversia por esto. Yo creo que se va a llegar a un arreglo. México acaba de proponer, de modificar su propuesta, diciendo que se mantenga la prohibición durante 3 años, mientras México busca alternativas, lo mismo que el uso de algunos elementos para matar las plantas, glifosato, que se usan para envenenar las plantas, pero que producen daños a la salud. Hay controversia. Esto se resuelve a partir de lo que el propio acuerdo de libre comercio establece, y si no, se va a una controversia con un panel internacional que resuelve. Hay estos mecanismos y hay un constante proceso de negociación bilateral directo. En estos días va a venir una delegación muy importante encabezada por los 2 presidentes, Biden y Trudeau, a visitar México, y se van a discutir temas como estos, entre otros. Qué bien. Me gustaría volver a la política porque veo que al iniciar ya el 5º año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, comienza ya la actividad política electoral en México. Y no quiero perder la oportunidad de conversar contigo brevemente sobre cuáles son los proyectos que hay de candidatura presidencial en Morena y si hay alguno que ya esté caminando. Sí, hay lo que se llamó allá, un poco en broma, un poco en veras, las corcholatas, es decir, como los prospectos
los precandidatos, precandidatos. Sí. Hay básicamente tres, que son la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el actual canciller, Marcelo Ebrard, sí. y el actual secretario de Gobernación, Hernández López, Adán Augusto. Son los tres, digamos, punteros. Hay otros, pero que están en condiciones menores de aceptación pública. Entre estos tres probablemente se dirimirá. El proceso se resuelve de acuerdo con el Estatuto de Morena. El Estatuto de Morena establece varios procedimientos para seleccionar candidatos. El candidato presidencial. Morena solamente ha tenido un candidato. Sí, que ha sido Andrés Manuel López Obrador. El Estatuto establece de que si hay un candidato indiscutible único, pues es ese. Es ese. Pero que si hay más de uno, entonces se somete a una encuesta abierta. Es decir, no hay asamblea electoral de militantes. La habría para otros casos, para otras situaciones y para otros candidatos, pero si hay más de un candidato... Es una encuesta. Se realiza por encuesta, se resuelve. ¿Y cómo se selecciona la firma encuestadora? Morena tiene encuestadoras propias y parece ser que en este caso, como ha ocurrido en otros casos, se está practicando cada vez más este procedimiento. Se contratan varias encuestadoras espejo a fin de cotejar que el resultado sea aceptable. ¿Y en qué momento se produce esa selección o esa encuesta para determinar quién es el candidato y que hay una ley electoral que establece el momento en que debe hacerlo? Que establece el llamado proceso electoral. No se puede hacer antes porque es un delito de campaña electoral adelantada, lo cual está prohibido, pero una vez que inicia el proceso se prepararán las condiciones, habrá que acordar entre los propios candidatos y el partido si se hacen debates previos, careos, etcétera, y cuando se acuerde se lanza la encuesta. ¿Y qué papel juega el presidente con este tapado? Se decía antes. Antes pero... se decía tapado. Sí. Y el destape se le llamaba el dedazo. El dedazo, sí. ¿Qué papel juega el presidente Andrés Bueno, Manuel? el presidente ha insistido en que él no va a participar en el proceso en el sentido de decidir quién va a ser la candidata o el candidato, sino que esto lo va a decidir la encuesta y que quien quede en primer lugar en la encuesta es quien él va a apoyar. En eso ha insistido persistentemente y por supuesto, como es sabido, él no ha aceptado ni de lejos la idea de reelegirse. Le resulta muy difícil a un presidente no escoger y decir, obviamente, no tener una simpatía particular por alguno, por su relación personal, por cómo son las cosas de la política. Aquí hemos tenido casos que partidos se han dividido. El Partido de Gobierno de la Liberación Dominicana en el anterior proceso electoral se dividió, porque el presidente de la República dijo, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer una asamblea y que resulte ganador el que más votos tenga, y al final el que más votos tuvo no fue el presidente del partido y líder, Leonel Fernández, sino el candidato que el presidente de la República prefirió por lo bajo. Sí. Bueno, ahora la situación en México hasta ahora es la de que el presidente Andrés Manuel López Obrador jura y perjura que va a cumplir esta promesa de no intervenir en el proceso y decir el mejor o la mejor es fulano o sutana, y va a esperar el resultado de la encuesta y que va a apoyar. Eso no significa que él no vaya a participar del proceso electoral. Ya ha escogido el candidato de Morena. O la candidata. Una vez escogido el candidato, él dice voy a apoyar a esa candidata o ese candidato con todo. Bien. Porque él es el presidente de la República, pero también es miembro del partido. Pero la elección se va a convertir en un plebiscito sobre su ejercicio de gobierno. Absolutamente. Y tendrá además el presidente que respetar las leyes por lo que hace a las prohibiciones de uso de recursos públicos para apoyar a un candidato, etcétera, todas las prohibiciones que marca la ley. Es decir, si no, no hay democracia posible y eso es muy claro para todos. Qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, miembro del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, el partido de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Volvemos en un momento con la última parte.
Vamos a aclarar las cosas con relación a la presencia de Héctor Díaz Polanco aquí y en México. Héctor Díaz Polanco nació en San Cristóbal, es decir, que es de aquí, de República Dominicana, dominicano, pero está en México, vive en México, es mexicano y es el primero que tiene extranjero, no nacido en México, que tiene una posición en el Congreso de la Ciudad de México. Pero no solamente eso, es el primero que presidió el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido, Héctor, ese proceso? Háblanos de esa experiencia. Además, conociendo el nacionalismo mexicano. Exactamente. Sí, sí. Eso solo fue posible en el marco de este proceso de transformación, en la llamada cuarta transformación, la cuarta T, que permitió que hubiera previamente un Congreso Constituyente en la Ciudad de México, sí, que hizo una nueva constitución, que, sí, es la que rige la Ciudad de México. La Ciudad de México es un Congreso muy liberal, es el Congreso que ha permitido el matrimonio de las personas del mismo sexo, que permitió el aborto, la interrupción del embarazo, ¿verdad? Fuera de la legislación nacional. Así es. Bien. Y es entonces la constitución de ese Congreso la que recogió, digamos, lo más avanzado en casi en cualquier ámbito, ¿no? En términos de derechos, etc. Y uno de esos cambios fundamentales fue suprimir el requisito de haber nacido en México para ser legislador, por primera vez en 2017. De tal manera que en la elección de 2021 yo pude competir, porque yo soy mexicano, por naturalización, no nacido en México, pero ahora no hay ese requisito de haber nacido en México. Por primera vez, entonces, hay un legislador que no nació en México. Y si puede ser legislador, puede ser presidente del Congreso. Así es, totalmente. Sí. Ya. ¿Y no tuviste ninguna dificultad? ¿Hubo que hacer negociaciones? ¿O fue Morena que decidió? ¿O el presidente con el dedo? Bueno, fue una decisión tomada por el partido, porque es su mayoría, y la mayoría tiene el derecho de establecer, digamos, quién dirige el Congreso en ese primer año, porque es rotativo la presidencia. Pero sí, es un gran honor para mí haber sido designado por la casualidad y la historia para ocupar este lugar. Por tu trabajo y el reconocimiento de tu calidad, de tu trabajo, como parte de la Comisión de Ética de Morena. Bueno, todo eso ayudó, sí, sobre todo el trabajo en ética de Morena. Pero además, cuando el presidente López Obrador recibía los ataques muy fuertes a nivel global, mencionaban a Héctor Díaz Polanco como parte del presidente, o como si fuera parte del equipo cercano, que lo era, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la posición sobre Venezuela, que estuvo siempre en debate. Así es, así es. Sí, sí, todo eso contribuyó, y además he tenido siempre la suerte de tener muy buenas relaciones con mis colegas, mis compañeros. Morena es un partido muy fraterno, ¿no? En algún momento, algún tiempo, Andrés Manuel estuvo planteando que lo que se requería era lo que él llamaba una república amorosa. No sé si recuerdas esa etapa. Y es una organización extraordinariamente interesante, fraterna, de gran camaradería, y siempre en actividades creativas, de formación, etcétera, y en los ámbitos culturales, de tal manera que es una organización muy atractiva. Bueno, con motivo del Año Nuevo, yo vi el mensaje que grabó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, en unas ruinas, creo que olmecas, en donde él dice, bueno, cuando decían que nosotros éramos bárbaros y llegaron los europeos, los españoles aquí, hacía 1000 años que los olmecas habían construido esta edificación. Miren estas ruinas. Sí, eso es. Eso decía en su mensaje de Año Nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo, por cierto, el presidente más locuaz. Así es. Más vinculado con los procesos históricos, porque en ese mensaje de Navidad el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pequeña historia de la democracia política en México, mencionando sobre todo a Madero, el presidente Madero. Así es. Mencionando al presidente Lázaro Cárdenas, como parte de los constructores de la sociedad democrática que es México, y mencionando, por supuesto, a otros personajes
más importantes también, como Pancho Villa, como Así es. Benito Juárez, Hidalgo, que son personajes que han tenido una determinación importante en la política de Sí. México. Andrés Manuel tiene una peculiar y especial inclinación por los procesos históricos. Es un gran conocedor de la historia del país, por tanto, se da el lujo de vincular casi cualquier decisión o proceso con procesos históricos anteriores. Eso es muy importante para la población. Es una especie de educación política con vertiente histórica permanente. Es una persona bastante erudita. En ese sentido, no es común, porque él es autor de una docena de libros, la mayoría de carácter histórico. Sí. Es una persona, él estudió ciencia política en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un personaje muy culto, muy estudiado, digamos. ¿Algún parecido con el profesor Juan Bosch en su manera de dar charlas explicando a los tutumpotes, a los carros pescuezos largos, explicando a los hijos de Machepa? Constantemente hago yo esa conexión, esa memoria, porque en ese sentido Juan Bosch fue un maestro extraordinario, ¿no? Sí. Y Andrés Manuel lo es en su estilo personal. Él habla muy despacio porque dice que por la responsabilidad que tiene que pensar muy bien las palabras que usa. Y a otros los desespera, particularmente a los académicos, acostumbrados a frases muy rápidas y articuladas, y él se toma su tiempo, pero se puede escuchar ahora con el sistema de YouTube a 1.50, a 1.25 Se para pone más no, rápido, para sí, no sí, se pone perder mucho más rápido. la paciencia, ¿no? ¿Por qué el presidente decidió enviar a la primera dama en su representación a la toma de posesión del presidente Lula en Brasil Yo y no creo que asistió sí, él mismo teniendo la posibilidad? sí, Entiende uno, ¿verdad? Porque sí, son momentos de sí. mucha tranquilidad. Sí, yo pienso que en otra situación él habría acudido, pero tiene esta responsabilidad de la visita de los países, de los presidentes de Norteamérica, de Biden y de Pero ¿cuándo Trudeau. será eso? Eso es en estos días. En estos Sí, días, sí, sí, está en de la Trudeau y de preparación de Biden eso. que lo visitan. Sí, está en la preparación de esta. Ella es además una persona muy adecuada para hacer ese papel. Beatriz Müller se llama Sí, sí. Beatriz Gutiérrez Müller. Es intelectual, es Es una académica, es mujer una mujer, académica, sí. muy culta, de muy buen carácter y que hace muy buen papel como representante del presidente. De tal manera que el presidente puede darse el lujo de concentrarse en su responsabilidad inmediata. ¿Cambian las relaciones de México y Brasil en este momento con la asunción de Lula? Sí, por supuesto, porque es obvio que había un rechazo mutuo, digamos, entre las presidencias de ambos países. Ahora con Lula las cosas se mejoran sustancialmente. Él tiene muy buena relación, Lula, con el presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel lo estima muchísimo y lo distingue. Y además es parte de este ciclo de gobiernos progresistas que van tomando posición y que seguramente, si se puede y hay suerte, podría terminar en un buen acuerdo regional entre los Y en el gobiernos. caso del presidente Lula, una de las cosas que puede ir a su favor es el hecho de que ya tuvo la experiencia de 2 gobiernos anteriores y que Sí. se va a cuidar de no repetir los errores Sí. que condujeron a que personas como Bolsonaro llegaran al poder. Así es. Ahí hay muchas enseñanzas, mucho que aprender. Igual que en el caso de otros países, por ejemplo Ecuador, etcétera. Por ejemplo, dos, para ser sintético, descuidar la formación de la gente, el que la gente entienda de qué proceso se está beneficiando. Solo otorgar beneficios a lo que la derecha llama populismo, en algunos casos con razón, eso lo que produce es frustraciones, porque a la larga esos mismos que reciben beneficios están pensando en ascender socialmente y votan contra ti en la siguiente elección, que es lo que les pasó a varios en varios casos. En segundo lugar, claro, descuidar el organismo político, el órgano partidario, el partido político. Necesitas un respaldo, porque cuando vienen los procesos electorales o momentos de decisiones muy importantes, el gran respaldo lo da el partido, no el gobierno. No el gobierno,
De tal manera que el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso incluso de Bolivia después del del 19, golpe, nos enseña que hay que cuidar estas cosas, ¿no? Ya. Yo planteé un adagio modificado de que se dedican a favorecer y convertir en clase media los grupos y luego tienen malos resultados porque cría clases medias y te sacarán los votos si no lo hace adecuadamente. Bien, te hice una pregunta hace un momento, Héctor, antes de finalizar, sobre la actividad del Congreso de la Ciudad de México. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las propuestas que se manejan? ¿O si hay negociaciones en particular que conduzcan a ese proceso electoral global al que se enfrenta México? El Congreso de la Ciudad de México es un congreso de una entidad federativa, que ya el antiguo Distrito Federal ahora es una entidad federativa llamada Ciudad de México. Es una entidad que cubre alrededor de 10 millones de habitantes y con la zona de influencia conurbada son 20 millones de habitantes, de tal manera que es 20 millones de habitantes. Es un congreso que legisla para una buena cantidad de mexicanos. Es un congreso muy dinámico, tiene representación de todos los grupos políticos, de oposición, hay negociaciones para ciertas cosas y en otras hay polémicas tremendas, terribles, en donde se dicen cosas muy fuertes, pero a la larga se van sacando los compromisos políticos que se sintetizan básicamente en hacer transformaciones legislativas, legales, normativas para el beneficio de la gente. Por ejemplo, una de las últimas decisiones que tomamos, que fue muy polémica y que fue un debate muy fuerte, consistió en establecer en la Constitución de la República, de la Ciudad de México, el derecho a que todos los niños y niñas que forman parte de la llamada educación básica, educación primaria, secundaria, niños y niñas de las escuelas privadas tienen una beca para sostener sus estudios, universal, con independencia de las condiciones de cada uno, etcétera, para crear una situación de oportunidad y de origen similar, de condiciones originarias similares que permitan que se pueda tener la garantía de que van a estudiar, porque si no logramos que... ¿Y quién sustenta eso? El gobierno. ¿El gobierno? ¿Con fondos públicos? Con fondos públicos. De tal manera, el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad. Y hay algo que operan también a escala federal. Pero estamos hablando de colegios privados. Los niños y niñas de colegios privados tienen una beca. No, de escuela pública. Escuela pública. Escuela pública. Ah, ya, sí. Ya. Porque los privados pública regularmente no necesitan este apoyo. Es para igualar las condiciones. Igualar las condiciones. De tal manera que se garantice que estudien, porque si no se iguala eso, no hay posibilidad de igualdad futura. Porque se reproduce la desigualdad, ¿no? Se trata de... Ese es el tipo de trabajo que hace el Congreso, de tal manera que se han ido avanzando constantemente en crear lo que se llama una ciudad de derechos. De tal manera una de las observaciones que hice recientemente cuando estuve en México es que se ha reducido significativamente la polución, la infectación del ámbito urbano en la Ciudad de México. ¿Cómo lo han logrado? Sí, ese es un gran éxito, A eso ha contribuido la actual jefa de gobierno porque es una de sus especialidades. Ella es doctora en física y especializada en asuntos de medio ambiente. Claudia Sheinbaum se llama. Sheinbaum, sí, Claudia. Y en gobiernos anteriores se inició este proceso, pero se ha intensificado sobre todo en los últimos 4 años. La solución ha sido la solución universal que hay que aplicar en todas partes. Hacer que el transporte público prime sobre el transporte privado. De otra manera no hay solución. ¿Y cómo lo hacen? Creando transporte público. Ofreciendo más transporte público. Trolebuses. El trolebús, tienen el metro de la Ciudad de México. Así es. Tienen el transporte público, autobuses. Autobuses terrestres. Disponibles para diferentes rutas y horarios. Absolutamente. Autobuses para turistas, separados. Sí, bueno, el autobús público tiene una enorme calidad ahora, son totalmente nuevos. No hay prohibiciones para vehículos privados. No. Antes había placas pares e impares para días distintos. Ahora ya eso no existe. Existe creo que un día en que algunos vehículos no circulan, pero
en general, con lo que hay de avance en transporte público ha mejorado sustancialmente. Y Todavía los taxis, hay que profundizarlo. y los Uber y los Didi y todos los demás existen. Existen, sí, sí, sí. Existen. Pero en la medida en que la gente tiene facilidad para moverse en el transporte público, si es un transporte limpio, cómodo, asequible, barato, puntual, puntual, entonces la gente prefiere el público, por Ya, supuesto, porque sí es un problema andar en transporte Bien. privado. Yo veo que en el caso de República Dominicana hay un aumento sustancial del transporte privado, que crea un privado. problema muy serio. Fundamentalmente, eso es parte de un caos mayúsculo, cada vez peor, que hay en la ciudad de Santo Domingo, en el caso de la ciudad de Santo Domingo. Sí, sí, así es. Héctor, muchas gracias. Héctor Díaz Polanco es un periodista dominicano, fue de los líderes del reporterismo radiofónico de República Dominicana. Lo tenemos que recordar. Héctor Díaz Polanco es académico, es sociólogo y se hizo ciudadano por naturalización mexicano y está participando en la política mexicana. Es miembro del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido de gobierno, es diputado de la Ciudad de México, hasta hace muy pocos días semanas, fue presidente del Congreso de la Ciudad de México y le agradecemos que en su visita de Navidad a República Dominicana, su tierra que lo vio nacer, haya aceptado una conversación con nosotros. Muchas gracias, Héctor. El agradecido Nuestra soy yo, gratitud gracias. y todos los éxitos que puedas conseguir. ¿Puedes ser presidente de México? Habría que La modificar Constitución. La Constitución de México no permite. No lo permite. No lo En este momento permite. no lo Bien, permite. pero bueno, ya sabemos eso. Pero sí puede ser senador. Tampoco, se requiere también hacer una modificación legal. Sí. Pues Pero, nada, en fin. muy bien. Que sigas avanzando. Muy no te bien, muy preocupes. bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por la compañía. Hasta luego.